Les damos la bienvenida a la Santa Misa de hoy, domingo 1 de Adviento. Esta Eucaristía será celebrada por las siguientes intenciones. En difuntos. Por Eulalia Gorch Ramisa. María Luz de San José Benavides Flores. Jessica Carolina Castro Jun Blunt. Ángel Manuel Irakawa Iwamoto. Jorge Pineda Lafité. José Antonio León de Vivero Aliaga. Yolanda Aliaga de León de Vivero. Hernán José Antonio León de Vivero. Fernando León de Vivero Aliaga. María Carolina López Bautista. María Caridad Ventura Alvarillo. José Wilfredo Moreno López. Ana del Pilar Moreno Moreno. Ángel Agüero Farías. Martín Agüero Correa. Jeremías Anaya Casasola. Pablo Padilla Chávez. Manuel Irakawa. José Espinosa Salazar. Marcela Ceballos de González. Nancy Gregorio. Marceliano Pacheco Quirós. Juan Francisco Facioli Maldonado. Alicia Manrique de Facioli. Alberto Facioli Manrique. María Julia Jerónimo Arroyo. José Manuel Ramírez García. Jorge Raimundo Salinas Segarra. Félix Taqueda Bahamonde. María Eugenia Rivas Plata de Taqueda. Beatriz Rivas Plata Cruz. Gladysita Cabero Quirós. Gladys Cabero Quirós. Luis Cabero Quirós. Hilda Cabero Quirós. Luzmila Cabero Quirós. Miguel Manzanares. Olga Rosas Castro. Isela Wimpón Salinas. Rebeca Cornejo de Acuña. Demetrio Acuña Santos. Hernán Ruiz Cornejo. Domingo Samaniego Ortega. Delio Samaniego Nuevas. Gregorio Samaniego Muevas. Elena Mari Robles de Romero. Taufí Sansur Sansur. Esperanza Merino de Sansur. Octavila Posco Pichigua. Jessica Castro. En salud pedimos por nuestro padre fundador de Pax, Roberto Padrós Gorch. Vilma Chaparro. Yulnara Rivas Plata. Martín y Franco Romero. Jorge Daniel Morales Córdoba. Irma Alicia Facioli Manrique. Juliana Beatriz Facioli Manrique. Gianfranco Facioli Manrique. Rosa Chávez Galarreta de Bustamante. Úrsula Salas Kusianovich. Irma Colmenares de Aquino. Alex Maxi. Raquel Han. Esther Valderrama, viuda de Yataco. Fanny Tirado de Díez Canseco. Isaac Díez Canseco. Cecilia Dupuy Helera. Teófila Serna Gutiérrez. María de los Ángeles Montoya de Lictey. Joseph Gabriel Lictey Montoya. Mariela Espinosa Ceballos. María de Fátima Montoya de Zapata. Luis Felipe Ramírez García. Giovanna Salinas Cos. Irene Velázquez. Charlotte Huivín Zúñiga. Igor Segarra. Lián Presa Aquino.
Irma Velarde de Tamayo, Roberto Tamayo de Vinatea, Matius Velázquez Lafité y Yulisa Lafité, Víctor Carlos Nacario Mendoza, Dominique Fulginiti, Ana Cecilia Seminario Palomino, María Sobeida Moreno Linares, María Luisa Moreno Rodríguez, Ángel Alejandro Agüero Correa, César Samaniego Figueroa, Miguel Curay Cano, Vilma García, Yolanda Vázquez, Miguel Ángel Mochela. Y pedimos por los cumpleaños del hermano Carlos Marcelo Monzón García. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a iniciar esta Eucaristía pidiéndole al Señor por todas las intenciones de salud y de nuestros hermanos difuntos. Es el primer domingo del Adviento. Vamos a encender esta primera velita de nuestra corona del Adviento y junto con ella vamos a hacer esta oración para que el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que esperamos para que el 24 de diciembre nazca nuevamente en nuestras vidas, en nuestra historia, en nuestros buenos propósitos, ilumine nuestro caminar. Oremos. La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor Jesús, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona, nos ilumines con el resplandor de aquel que, por ser la luz del mundo, iluminará todas las oscuridades. Te lo pedimos por él mismo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Humildemente vamos a pedirle perdón por todas nuestras faltas.
Oremos. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que, colocados a su derecha, merezcan poseer el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones. Caminarán pueblos numerosos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, vengan, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Deseen la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, compórtese reconociendo el momento en que viven, pues ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad, nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revístanse más bien del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre,
pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca, y cuanto menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos hoy un nuevo año litúrgico y con él, como bien sabemos, se abre el tiempo del Adviento. Yo diría que esta es una de las etapas más hermosas y significativas, ¿no?, en nuestro caminar hacia Dios y hacia el encuentro del Emmanuel, del Dios con nosotros. Son 4 semanas en las que la iglesia, nuestro pueblo de Dios, nos invita a preparar el corazón para recibir al Señor. Este Señor que viene, que no solamente es esta memoria, por así decirlo, gozosa del nacimiento en el Belén, sino también que su venida es esta venida diaria en nuestras vidas. Es este pensar y considerar la vida en la presencia gloriosa de este Dios que se abre paso en el mundo en el que vivimos, ¿no? El Adviento entonces es, por tanto, un tiempo de esperanza activa, de vigilancia, de conversión también. No se trata, diría yo, de un preámbulo de la Navidad, sino considerarlo que es un tiempo de gracia. Este tiempo de gracia donde el Señor nos ayuda a saber despertar del sueño de la rutina, ¿no? Y que nos llama fundamentalmente a vivir en este corazón encendido, este corazón que está inquieto porque quiere complacerse con la venida del Emmanuel, del que se encarna en nuestras vidas, en nuestra historia, que hace paso y camino junto con nosotros. Por eso, el Adviento es para caminar al encuentro con Dios, para acompasar nuestro caminar, para no estar a prisa, sino por el contrario, para salir del ruido o de repente del consumismo que suelen llenar estas semanas previas a la Navidad, y detenernos como la liturgia nos ayuda a hacer silencio, este silencio meditativo, para poder saber mirar más allá de lo que es inmediato y para descubrir cómo en los signos discretos de aquel que está por nacer se cuaja nuestra salvación, ¿no? La palabra de Dios entonces de este domingo tiene, como lo vamos a ir desmenuzando a lo largo de la meditación, tiene esta voz profética en la primera lectura
del libro del profeta Isaías. Es una exhortación al vivir configurados en Jesús, en el saber velar, como lo dice el apóstol Pablo en su exhortación que hemos escuchado en la segunda lectura. Y todo esto para despertar, para la urgencia de despertar, de abrir los ojos de la mente, del corazón, hacia lo esencial, es decir, al espíritu del Adviento. Vivir atentos para que la venida del Señor no pase de largo de nuestras vidas, sino que sea esta alegría que se conjuga en este nuestro deseo de renovar nuestra esperanza. Podríamos decir de que ya hemos terminado, ¿no?, la meditación. Es la introducción que quisiéramos compartir con ustedes. La primera lectura, el libro del profeta Isaías. Yo diría que este pasaje del capítulo 2 y de los versículos del 1 al 5 es un poema a la esperanza. Ante las situaciones discordantes de la historia del pueblo de Israel, ante la amenaza del enemigo que está por sitiar a Judá, el profeta Isaías levanta su voz y hace esta exhortación a la esperanza, como lo hemos escuchado. Al final de los días estará firme, dice, el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes. La expresión final, al final de los días, es una expresión muy recurrente en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero, ¿cuál es el sentido de al final de los días? No como una actitud o como una interpretación cataclítica de la historia, sino por el contrario, entrar en la dimensión del encuentro con Dios para mirar y contemplar aquel que se hace profeta, anunciador de la esperanza, que conjuga el caminar de la historia del pueblo de Israel y que lo lleva a añorar la justicia, que lo ayuda a saber conjugar su propia vida con la esperanza que lleva justamente estas actitudes de considerar que seguir a Dios es el fruto que hemos de saber conseguir en la responsabilidad de saber considerar que nuestra existencia tiene sentido a partir de la presencia de Dios. Nuestra vida, los acontecimientos de nuestra historia, de nuestro diario convivir, las noticias que no siempre hablan de justicia, de paz, sino que hablan de violencia, de guerra, de intransigencia. Los más poderosos, con sus conjeturas, intentan aplastar a los más débiles. Las situaciones de inseguridad en nuestro país, las dificultades de saber conjugar el bien común a partir justamente de esta actitud de un Dios que nos invita a caminar a su encuentro. Pero nuestros pasos, nuestra historia, nuestra vida se siente cansada. Pareciera que ha perdido en cierto sentido la brújula de su existencia. Y justamente en esta historia pesada por las situaciones difíciles, el autor sagrado dice que hay que confluir hacia Él, dice, ¿no?
vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. De Jerusalén, dice el autor sagrado, saldrán las palabras del Señor para manifestar de manera intangible que la presencia de Dios es justamente abrir los brazos de su presencia, de su misericordia, para hacer caer justamente aquellas herramientas que no conjugan la paz, sino que por el contrario hablan de violencia, hablan de muerte. El autor sagrado lo ha dicho en el texto que hemos acabado de escuchar. Juzgará entre las naciones, será árbitro de los pueblos numerosos. Escuchen, de las espadas forjará arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, vengan, caminemos a la luz del Señor. Qué palabras tan potentes las que nos presenta en este primer domingo del Adviento el libro del profeta Isaías. Hay que añorar la paz, pero para saber añorar la paz hay que saber conjugar nuestro caminar y nuestro proceder hacia y por el encuentro del Dios de la vida. Es tan frágil las situaciones en las que vivimos, donde no necesariamente vivimos bajo los criterios de la vida, de la justicia, de la paz, de la esperanza, y justamente el autor sagrado nos dice que si caminamos al encuentro de Dios, lo que sucederá en nuestras vidas es que justamente buscaremos de tener los valores necesarios para de las lanzas hacer herramientas que cultiven vida, que anuncien la paz, que traigan la justicia. Es un bonito detalle el que nos presenta el pasaje del libro del profeta Isaías. Es necesario entonces, en este tiempo del Adviento, experimentar y proclamar a este Dios que se abre paso ante las situaciones de muerte, de injusticia, de postergación, de pobreza. ¿Y eso para qué? Para enardecer, por así decirlo, la bandera de la salvación, el carácter universal del proyecto de Dios. Conjuga toda esta buena noticia a partir de considerar que la esperanza y el compromiso que nos anuncia el libro del profeta Isaías es el primer valor que hemos de ir considerando en este tiempo del Adviento, donde nos preparamos a la venida del Emmanuel, del Dios con nosotros. La carta del apóstol Pablo a los romanos, la segunda lectura que hemos acabado de escuchar, habla de esta actitud muy interesante, muy bonita, que a mí me sorprende, el cristiano que ha de estar siempre despierto. Y aquí Pablo dice que hay que darse cuenta del tiempo en el que vivimos, porque dice que la hora en que vivimos es la hora de nuestra salvación, porque está cercana esta presencia de este Dios generoso que llama justamente, como en el libro del profeta Isaías, que llama a la paz, que llama al compromiso de la justicia. Y Pablo, como hemos escuchado, dice: compórtense reconociendo el momento en el que viven, pues ya es hora de despertar del sueño, porque ahora la salvación
está más cerca de nosotros y cuando abrazamos la fe. Miren lo bonito que dice Pablo en esta exhortación, despertar del sueño. Y despertar para estar atentos, para estar vigilantes, para poder saber hacer una relectura, por qué no decirlo, de los acontecimientos de nuestras vidas y saber disentir en lo que no es de Dios y aquello que es el valor de la vida, sobre el cual por nuestra fe, por nuestra identidad, por nuestro ser seguidores de Jesús, hemos de saber testimoniar diariamente e incansablemente en el compromiso de nuestra vida y en las situaciones sociales y en los compromisos que hemos adquirido como consagrados, como sacerdotes, como padres de familia, como estudiantes, como maestros, como políticos, es decir, comprometidos en el deseo de despertar de este sueño para poder abrazar a partir de la fe, como dice Pablo, y de distanciarnos de aquello que no conjuga con la vida que Dios nos ha ofrecido como valor y como don sobre el cual hemos de crecer y hemos de conjugar diariamente nuestra existencia. Importante será entonces que en este tiempo del Adviento busquemos de hacer una relectura, ¿no?, de nuestros acontecimientos, ¿no?, de hacer un juicio histórico de lo que vivimos, para evaluar qué camino estoy siguiendo, para saber identificarnos con el proyecto de Dios que se conjuga justamente con aquel que nos viene a anunciar la paz, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. El seguir a Cristo en el tiempo y en la preparación del tiempo del Adviento no es una quimera, sino por el contrario, es un proyecto que se instaura justamente en el compromiso diario. De repente estamos como adormecidos, ¿no?, porque las situaciones en las que vivimos nos embarazan de tal forma que nos quitan la posibilidad y la identidad de poder saber hacer un sano juicio de nuestra existencia y en este sano juicio saber discernir de tal forma que todo lo que hagamos, vivamos, pensemos, conjeturemos, proyectemos en nuestra vida personal y comunitaria tenga este olor y este sabor de la esperanza que Dios nos trae con la venida de la encarnación de su Hijo. El Evangelio de Mateo, el capítulo 24, los versículos del 37 al 44, es un fragmento que hemos leído y que tiene, digámoslo así, un diálogo y un discurso escatológico, ¿no? Es un discurso que ha sido construido en este género literario peculiar que busca justamente de darle respuestas a las situaciones de la vida diaria, a la incertidumbre también del cómo podemos y para qué seguimos a Jesús, ¿no? Y aquí Mateo habla de algunos elementos importantes. El primero, la pedagogía de la historia para enseñar y apuntalar la esperanza. Me explico. Habla del signo de Moisés, ¿no?, y de la arca, ¿no?, y la arca de la alianza.
hasta antes de esta arca, todos vivían de repente de la forma más próxima y adecuada, ¿no? Pero como sabemos, en el Antiguo Testamento, este signo de el arca de la alianza, del diluvio, del exterminio, es para advertir que vendrá una nueva creación, una nueva intervención de parte de Dios, y en esta intervención de parte de Dios traer justamente los valores de la vida, ¿no? Y Mateo utiliza justamente este signo histórico del pueblo de Israel para considerar que la venida de Cristo es justamente recrear la existencia en aquel que se encarna en la humanidad de Cristo y en la divinidad de Cristo para objetivizar el rostro y la presencia de este Dios bueno que en Cristo Jesús actúa justamente para traer la paz, para construir la justicia del reino, para proclamar el año de gracia, es decir, mirando a Cristo, siguiendo a Cristo, es regenerarse y considerar que su actitud, su presencia, sus palabras son para nosotros pedagogía que nos enseña a saber apuntalar nuestra esperanza en Él. Por tanto, es importante que en este primer domingo del Adviento hagamos, como se dice, ¿no?, una anamnesis de nuestra historia. ¿Y eso para qué? Porque desde la historia, es decir, desde las raíces de nuestras experiencias, podemos reaprender la existencia de aquel que nos ha dado la vida a su imagen y semejanza y que nos ha colocado en la historia, en nuestra propia historia, para saber ser artífices de su justicia, de su paz, de su esperanza. Vean ustedes, en este primer domingo del Adviento, el autor sagrado en el pasaje del Evangelio de Mateo nos dice que tenemos que mirar la historia para que desde la memoria de aquel que se ha encarnado y que es signo sanante para la humanidad entera, sepamos nuevamente colocarnos en el camino y en la trayectoria de aquellos que siguen a Dios mirando a aquel que se ha encarnado, que es Cristo Jesús. Pero para poder hacer una relectura de la historia, el pasaje del Evangelio de Mateo nos presenta una cualidad. ¿Cuál es la cualidad? Del estar despierto, ¿no? Lo dice: estén en vela porque no saben qué día vendrá su Señor. Se trata entonces en este tiempo del Adviento de tomar en serio el hoy de Dios. Y tomar en serio el hoy de Dios significa empaparnos de este presente salvífico de Dios en nosotros y en los hermanos, de saber identificar, es decir, de saber ser buenos sabuesos, husmear, ¿no? De poder husmear por dónde es que va el brote de la vida,
que Dios nos invita a saber identificar para poder saber encaminarnos y sabernos comprometer con aquello que Él nos pide para nuestra existencia, ¿no? Y en este sentido es importante que no perdamos de vista el hoy de Dios. Y en este sentido, yo me invito y les invito a ustedes a saber identificar cuál es mi hoy de Dios. ¿Cómo está la relación que tengo con Él? ¿Cuál es la historia que se conjuga? ¿Cuál es mi historia que se conjuga con la historia del Dios de hoy? Porque el amor de Dios siempre es un constante presente. Pero este presente que necesariamente tiene que hacer memoria del pasado para advertir que el futuro es aquel que se va conjugando en aquellas actitudes de la vida diaria y que implican ciertamente un crecer, un madurar en la fe, un saber dar testimonio, un saberse comprometido con los valores del reino de Cristo, ¿no? Entonces, en este estar despierto para tener la certeza de que confiamos y caminamos junto con Él. Que si bien es cierto el texto utiliza algunos términos y signos cataclíticos, pero eso no nos debe de causar temor, sino por el contrario, subirnos al arca de Noé, es decir, para añorar sentirme recreado en aquel que está por venir, ¿no? En que no nos dejemos, por otro lado, no nos dejemos arrastrar por el pesimismo de la historia. Estar despierto en el tiempo del Adviento también significa esta actitud de vigilancia, ¿no? Para no dejarnos arrastrar por el pesimismo de la historia, por la intransigencia de algunos que bajo ciertas conjeturas locas quieren romper el presupuesto de la justicia y de la paz como oportunidad para todos y para todas. En estos días, el Santo Padre ha estado visitando Turquía y se recuerdan más de 1700 años del Concilio de Nicea. Esta iglesia que desde los inicios hacía un repensar de su fe, pero para fijar el dogma cristológico, porque Cristo era amado, querido en su divinidad y en su humanidad. Yo creo que en este sentido el tiempo del Adviento ha de ser para nosotros estar despiertos, vigilantes, confiar que Dios camina junto con nosotros y para nosotros y no dejarnos arrastrar por aquellos signos de muerte y destrucción que nos impiden añorar y vislumbrar la paz que nos trae el Emmanuel. Una última consideración. Estar preparados también para nosotros significa acoger al Hijo de Dios, que es verdadero hombre. Reconocer a Jesús
como verdadero hombre, para entrar en la pedagogía de saber conjugar su presencia con la presencia del hermano. Yo diría, no se puede añorar y no se puede preparar diligentemente en el tiempo del Adviento si no se ama al hermano. Si uno no parte por el amor personal para saber amar al hermano y para saber comprometerse diligentemente con el hermano, llevándole paz, anunciándole esperanza, acompañándole en los momentos difíciles, ofreciéndole palabras de aliento, mirándolo no para ofenderlo o para opinar intransigentemente por su comportamiento, sino para amarlo con misericordia. Esperar la venida de Jesús significa contemplar aquel que humanamente se hace carne en nosotros, y contemplando su humanidad, contemplar mi propia naturaleza, la naturaleza del otro, para amarlo a Él en los hermanos. Pidámosle al Señor para que este tiempo del Adviento sea este sano proceso donde buscamos de esperarlo con alegría, donde queremos conjugar nuestra existencia con la esperanza que Él nos trae, con el proyecto de también encarnar en nuestras vidas su proyecto del reino, que es paz, que es justicia, que es amor para todos y para todas. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones personales. Señor, despiértanos a tu presencia. Señor, despiértanos a tu presencia. Pidamos al Señor por el Papa, para que su Santo Espíritu nunca se aparte de él y lo fortalezca cada vez más en la misión encomendada. Roguemos al Señor. Señor, despiértame a tu presencia. Pidamos al Señor para que en este tiempo de Adviento vivamos en continua vigilancia y preparación espiritual para su venida. Que las preocupaciones de la vida no nos distraigan de lo realmente importante. Roguemos al Señor. Señor, despiértame a tu presencia. Pidamos al Señor para que redescubramos con otra mirada y con un corazón nuevo lo que significa la buena noticia del Evangelio. Roguemos al Señor. Señor, despiértanos a tu presencia.
por los que viven sin sentido, para que encuentren en el testimonio de los cristianos un estímulo para su vida y su esperanza. Roguemos al Señor. Señor, Despiértanos a tu presencia. Por nosotros, que no sabemos qué día vendrá el Señor, para que, dándonos cuenta del momento en que vivimos, dejemos las actividades de las tinieblas y caminemos a la luz de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, Despiértanos a tu presencia. Acoge, Señor, generosamente las intenciones que te hemos sugerido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogido de los bienes que hemos recibido de ti, y lo que nos concede celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestro arzobispo Carlos Castillo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. Ven pronto, Señor. Enséñanos, Señor, a estar atentos. Enséñanos a estar despiertos, porque no sabemos el momento en que llegará la salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. Ven pronto, Señor. Ayúdanos a despertar del sueño. Ayúdanos que ya es el tiempo. Hoy estamos llenos de esperanza, porque ya vendrá la salvación. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero, como ahora
no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Fructifica en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas ya en este mundo que pasa a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A cada invocación vamos a responder amén. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, por tu Hijo Jesucristo, cuya venida en la carne creen y cuyo retorno glorioso esperan, en la celebración de los misterios del Adviento, los ilumine y los llene de sus bendiciones. Amén. Dios los mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en el amor. Amén. Y así, los que ahora se alegran por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, reciban el premio de la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Antes de concluir la Eucaristía, como es ya costumbre, nos vamos a acercar a todas las velitas que representan a nuestros hermanos difuntos, por los cuales hemos celebrado esta Eucaristía en el primer domingo del Adviento, y también por nuestros hermanos por los cuales hemos pedido la salud espiritual y también corporal. De forma especial recordamos a la mamá de Padre Roberto, la señora Eulalia, 9 años en la presencia del Señor, para que desde lo alto siga acompañándonos con su presencia espiritual y siga bendiciéndonos y protegiéndonos a toda la comunidad de Pax Bovis. Delante de nuestra Madre la Virgen María decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con la protección de nuestra Madre, la Virgen María, podemos seguir en la paz del Señor. Buen domingo y buen inicio del tiempo del Adviento.